Hola, hola. Bienvenidos a nuestra nueva inmersión. Buenas. Hoy vamos a adentrarnos en un documento que ha dado mucho que hablar. Sí. Los copitos de Comodoro Pi de Cristina Fernández de Kirchner, escrito el 12 de noviembre de 2024. Ajá. Prepárense para sumergirnos en las aguas profundas de la política argentina, los procesos judiciales, las acusaciones de corrupción y persecución política. Todo desde la perspectiva de una figura clave en nuestro país. Exacto, una figura clave. Empecemos por lo primero, el título. Los copitos de Comodoro Pi suena bastante fuerte, ¿no? ¿A quién se refiere con los copitos y por qué lo plantea como si fuera una obra de teatro? Buena pregunta. Comodoro Pi se refiere al edificio de los tribunales federales en Buenos Aires, conocido por manejar los casos de corrupción más resonantes. Los copitos, en cambio, es un término despectivo que Kirchner utiliza para referirse a los jueces que la están juzgando en la causa Vialidad. Y la analogía teatral, a mi entender, busca mostrar lo que ella percibe como un proceso judicial armado para fines políticos. Claro, la causa Vialidad. Para quienes no estén al tanto, podría recordarnos brevemente de qué se trata esta causa y cuál es la postura de Kirchner. En resumen, se la acusa de administración fraudulenta en obras públicas viales durante su presidencia. Ella argumenta que como presidenta no podría haber cometido ese delito, ya que las obras fueron aprobadas por el Congreso, licitadas, ejecutadas y pagadas por la provincia de Santa Cruz. Además, la rendición de cuentas fue aprobada tanto por la Auditoría General de la Nación como por el Congreso. Entiendo. Y en este documento ella menciona a un tal doctor Rodolfo Barra. ¿Quién es este personaje y por qué lo trae a colación? Rodolfo Barra es un jurista muy reconocido en Argentina. Fue miembro de la Corte Suprema, ministro de Justicia e incluso formó parte de la comisión redactora de la Reforma Constitucional del 94. Actualmente está trabajando como procurador del Tesoro de la Nación bajo la gestión de Javier Milei. En su dictamen como experto legal en la causa Vialidad, Barra argumenta que según nuestra Constitución, la administración general del país y la ejecución del presupuesto son responsabilidad del jefe de gabinete, no del presidente. Interesante. Entonces, Kirchner se apoya en este argumento para defenderse. Exactamente. Ella utiliza el dictamen de Barra para reforzar su postura de que, como presidenta, no tenía responsabilidad directa en la ejecución de las obras viales. Ahora bien, volviendo al tema del show, Kirchner insiste en que la fecha del juicio de la causa de Vialidad fue elegida estratégicamente para perjudicarla políticamente. ¿Podrías explicarnos esto? Claro, el juicio, que comenzó en 2019, coincidió con el calendario electoral de ese año. Kirchner cree que esto no fue casualidad, sino una maniobra intencional para dañarla en las urnas. De hecho, el juicio se extendió durante 4 años con audiencias semanales, llegando a otro año electoral, 2023, cuando se leyeron los fundamentos de la condena. Y ahora, esta nueva audiencia pública televisada, fijada justo antes de las elecciones del Partido Justicialista, parece confirmar sus sospechas. Es decir, ella ve todo esto como una persecución política orquestada para sacarla del juego. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto importante del documento: la posible condena de Kirchner y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esa frutillita del postre, como ella le llama con ironía. Y la comparación con Mirta Legrand, ¿qué significa eso? ¿Por qué se compara con una figura tan emblemática de la televisión? Es una jurada astuta. Mirta Legrand, a sus 97 años, sigue siendo una figura vigente y con una presencia mediática innegable. Al compararse con ella, Kirchner busca transmitir un mensaje. Aunque la condena e inhabiliten, seguirá siendo una figura influyente en la política argentina. Es como si dijera, no podrán silenciarme. Exacto. Y a la vez deja entrever su temor a que se intente apartarla de la vida pública de forma definitiva. Es un mensaje cargado de desafío y al mismo tiempo de incertidumbre. Ok, entonces tenemos una Cristina que se siente perseguida por la justicia y que ve en este juicio un intento por sacarle del escenario político. Pero hay algo más, ¿no? Ella habla de un partido judicial y de una campaña para estigmatizar al peronismo. Así es. Para entender esto, primero hay que comprender qué es el peronismo en Argentina. Es un movimiento político complejo, con una historia rica y contradictoria que ha marcado a fuego la identidad argentina. Para ponerlo en contexto para quienes no estén familiarizados, ¿podrías contarnos un poco más sobre el peronismo? Bueno, el peronismo surge en la década del 40, con Juan Domingo Perón a la cabeza. Es un movimiento que se define como popular, nacionalista y con una fuerte impronta social. A lo largo de la historia ha tenido diferentes expresiones y ha generado amores y odios profundos en la sociedad argentina. Y según Kirchner, este
partido judicial busca desacreditar al peronismo, ¿no? Exactamente. Kirchner argumenta que este partido judicial, que en realidad no es un partido político formal, sino una supuesta red de jueces y operadores judiciales, trabaja en conjunto con los medios de comunicación para instalar la idea de que el peronismo, especialmente los gobiernos peronistas del periodo 2003-2015, fueron corruptos e ineficientes. Es decir, que hay una campaña mediática y judicial para demonizar al peronismo. Y para reforzar su punto, ella trae a colación ejemplos internacionales. Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador e incluso Donald Trump en Estados Unidos. Claro, con estos ejemplos Kirchner intenta mostrar que la persecución judicial a líderes políticos que desafían el status quo no es un fenómeno exclusivo de Argentina, sino un patrón que se repite en diferentes partes del mundo. Es como si dijera, miren, no soy la única. Esto le pasa a todos los que se atreven a cuestionar el poder establecido. Exactamente. Kirchner busca enmarcar su situación en un contexto más amplio, presentándose como víctima de una tendencia global que busca silenciar a las voces disidentes. Ok, entiendo la estrategia. Pero yendo al fondo de la cuestión, ¿cuál es la principal acusación que Kirchner hace contra este supuesto partido judicial y los medios de comunicación? Ella plantea una dicotomía entre los chorros, que serían los peronistas, y los honestos, que según su perspectiva son los que terminan perjudicando al pueblo. Es una afirmación bastante fuerte. ¿Podrías explicarnos mejor a qué se refiere? Claro, Kirchner argumenta que paradójicamente durante los gobiernos peronistas que son tildados de corruptos, el pueblo trabaja, come, tiene acceso a la salud y a la educación. Mientras que los gobiernos que se presentan como honestos y transparentes suelen endeudar al país, empobrecer a la gente, quitarle derechos. Es una crítica directa a los modelos neoliberales que, según ella, solo benefician a las élites. Entonces lo que ella plantea es una especie de paradoja. Los chorros gobiernan para el pueblo, mientras que los honestos lo hunden en la miseria. Exactamente. Es una visión polémica, sin duda, pero que refleja el pensamiento de un sector importante de la sociedad argentina que se identifica con el peronismo. Y para ilustrar esta paradoja, Kirchner compara la Argentina bajo su liderazgo con la Argentina bajo de la Rúa y Macri. ¿Cuáles son las diferencias que ella destaca? Kirchner menciona logros concretos de sus gobiernos, el desendeudamiento del país, la creación de empresas y puestos de trabajo, la inversión en educación, la recuperación de empresas estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas y Aiguachesa, la creación de la asignación universal por hijo, entre otros. En contraste, señala las consecuencias negativas de los gobiernos de la Rúa y Macri, el regreso del FMI, el endeudamiento externo, el aumento de la pobreza y la desocupación, el cierre de empresas, el ajuste en áreas clave como la salud y la educación. Es decir, ella busca mostrar que, a pesar de las acusaciones de corrupción, sus gobiernos fueron más beneficiosos para el pueblo que los de sus adversarios políticos. Exactamente. Y con esto, no solo se defiende a sí misma, sino que también reivindica la gestión de los gobiernos peronistas en general. Es una estrategia discursiva que apela a la memoria colectiva y a la identificación emocional con un proyecto político que se presenta como defensor de los intereses populares. Ok, entiendo la lógica de su argumento. Pero más allá de las comparaciones, hay datos concretos que respalden sus afirmaciones. Bueno, ahí entramos en un terreno complejo. Las cifras económicas y sociales de Argentina son objeto de debate constante y hay diferentes interpretaciones sobre el impacto de cada gobierno. Lo que sí podemos decir es que, durante los gobiernos de Kirchner, se observó una mejora en algunos indicadores sociales, como la reducción de la pobreza y la indigencia, aunque también hubo un aumento de la inflación y la informalidad laboral. En cuanto a los gobiernos de la Rúa y Macri, se caracterizaron por una mayor inestabilidad económica, con crisis recurrentes y un aumento del endeudamiento externo. Entonces la realidad es compleja y no se puede reducir a una simple dicotomía entre chorros y honestos. Exactamente. La historia argentina, como la de cualquier país, es un entramado complejo de factores económicos, sociales, políticos y culturales. Y cualquier análisis simplista corre el riesgo de caer en la distorsión y la manipulación. Claro, es importante tener en cuenta todas las variables. Y en este sentido, el documento de Kirchner nos ofrece una perspectiva particular, una mirada cargada de subjetividad, pero que nos permite comprender mejor su pensamiento y su estrategia de defensa. Así es. Este documento no es un tratado académico ni una pieza periodística objetiva. Es un manifiesto político, una declaración de principios, un alegato en defensa propia, y como tal debe ser leído e interpretado en ese contexto. Ok, me queda claro. Entonces, tenemos a una Cristina que se siente víctima de una persecución judicial y mediática, que defiende su gestión y la del peronismo en general, y que busca enmarcar su situación en un contexto más amplio de lucha contra el poder establecido. Pero hay algo más, ¿no? Ella habla de la impunidad de la verdadera casta. ¿A qué se refiere con eso? Kirchner acusa al Partido Judicial de proteger a ciertos sectores del poder mientras persigue a otros.
Pone como ejemplo el sobreseimiento de la Rúa y Federico Sturzenegger por casos de corrupción, y señala varios casos que involucran a Mauricio Macri y su familia, como el contrabando de autos de la empresa Sebel, la deuda del correo argentino, el blanqueo de capitales de los hermanos Macri y la causa de los parques eólicos. Es decir, ella denuncia una doble vara. Mientras ella la persiguen por supuesta corrupción, otros personajes con causas más graves gozan de impunidad. Exactamente. Kirchner busca mostrar que el partido judicial no es imparcial, sino que actúa de forma selectiva, protegiendo a las élites económicas y persiguiendo a los líderes populares que desafían sus intereses. Y en este punto vuelve a mencionar a los copitos de Comodoro Pi, acusándolos de actuar de manera parcial y de estar al servicio de este supuesto partido judicial. Así es. Para Kirchner, los jueces que la están juzgando no son más que marionetas de un poder fáctico que busca silenciarla y disciplinar al peronismo. Y finalmente, Kirchner habla del objetivo de esta persecución judicial que, según ella, no solo busca castigarla a ella, sino también disciplinar al resto de la clase política con el miedo. ¿Podrías desarrollar este punto? Kirchner plantea que esta persecución busca enviar un mensaje a otros líderes políticos, sociales y sindicales. Si desafían el status quo, se enfrentarán a las mismas consecuencias. Es una advertencia, una forma de amedrentar a quienes se oponen al poder establecido. Es una lectura interesante. Kirchner no solo se defiende a sí misma, sino que también se erige como una especie de mártir, una víctima que representa a todos los que se atreven a luchar por un cambio social. Exacto. Y al mismo tiempo, busca generar un sentimiento de unidad y resistencia en sus seguidores, presentando esta persecución como un ataque a todo el movimiento peronista. Ok, entiendo el trasfondo político de su discurso. Pero yendo al plano personal, ¿cómo termina Kirchner este documento? ¿Se muestra derrotada o desafiante? Kirchner termina su documento con una nota de resistencia y esperanza. Afirma que no se callará y que seguirá luchando por una Argentina más justa. Es una declaración de principios, una muestra de su convicción de que un país mejor es posible. Un final que invita a la reflexión. Pero dejando de lado a la postura de Kirchner, ¿qué podemos decir sobre las acusaciones que se le imputan? Hay pruebas contundentes de corrupción en la causa Vialidad. Bueno, como siempre, es fundamental tener en cuenta que existen diferentes perspectivas sobre este caso. Hay quienes creen que las pruebas contra Kirchner son sólidas y que se trata de un caso de corrupción evidente. Por otro lado, hay quienes defienden su inocencia y argumentan que se trata de una persecución política orquestada por el partido judicial y los medios de comunicación. Entiendo. Es decir, no podemos afirmar categóricamente si Kirchner es culpable o inocente, ya que la justicia aún no se ha expedido de forma definitiva. Exactamente. Lo que sí podemos hacer es analizar las diferentes posturas y los argumentos que se presentan en torno a este caso y a partir de allí formar nuestra propia opinión. Y en ese sentido, el documento de Kirchner nos ofrece una mirada particular sobre este proceso judicial. Una mirada que, sin duda, genera polémica. Sin duda. Es un documento que interpela al lector, que lo invita a cuestionar las versiones oficiales y a considerar otras perspectivas. Hablando de versiones oficiales, ¿qué dicen los medios de comunicación sobre este caso? Bueno, como te imaginarás, la cobertura mediática de la causa Vialidad ha sido intensa y polarizada. Algunos medios se han alineado con la postura de Kirchner, mientras que otros han sido críticos con ella y han dado mayor espacio a las acusaciones en su contra. Es decir, la batalla se libra también en el terreno mediático. Por supuesto. Los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la construcción de la opinión pública y en un caso como este, con tantas implicaciones políticas, su influencia es aún mayor. Y en medio de todo esto, ¿dónde queda la verdad? ¿Cómo podemos discernir entre lo que es real y lo que es manipulación? Es una pregunta compleja y no hay una respuesta fácil. Lo que sí podemos hacer es mantener una actitud crítica, contrastar la información que recibimos de diferentes fuentes y, sobre todo, no dejarnos llevar por las emociones o los prejuicios. Un ejercicio de análisis y reflexión que, en definitiva, es la base de cualquier debate democrático. Totalmente de acuerdo. La democracia se nutre del diálogo, del intercambio de ideas y de la búsqueda de la verdad, aunque ésta sea a veces esquiva. Y hablando de verdades esquivas, Kirchner también menciona el caso de la Rúa y la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, que provocó la muerte de 31 personas en la Plaza de Mayo. ¿Qué busca destacar con este ejemplo? Kirchner compara su situación con la de los responsables de la represión del 2001, argumentando que, a pesar de la gravedad de los hechos, las penas que recibieron fueron mucho menores que la condena que se le pretende imponer a ella. De hecho, menciona que el juez Rodrigo Jiménez Uriburu, que preside el tribunal en la causa Vialidad, también formó parte del tribunal que juzgó a los responsables de la represión del 2001. Exacto. Con esto, Kirchner busca cuestionar la imparcialidad del juez y del sistema judicial en general. Es una estrategia que busca sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso judicial en su contra.
Sin duda, al comparar su caso con un hecho tan trágico como la represión del 2001, Kirchner intenta generar empatía con el lector y presentarlo como una víctima de un sistema judicial injusto. Pero más allá de las estrategias legales y mediáticas, lo cierto es que la causa vialidad tiene implicaciones políticas de gran envergadura. Por supuesto, una posible condena e inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner tendría un impacto significativo en el escenario político argentino. Podría afectar el equilibrio de poder dentro del peronismo, influir en las próximas elecciones y, en definitiva, reconfigurar el mapa político del país. Es un caso que mantiene en vilo a la sociedad argentina y cuyas consecuencias aún están por verse. Y en medio de toda esta incertidumbre, hay una pregunta que resuena con fuerza. ¿Qué futuro le depara a la Argentina? Esa es la gran pregunta, y no tengo una bola de cristal para responderla. Lo que sí puedo decir es que la Argentina está en un momento crucial de su historia, y que las decisiones que se tomen en el presente marcarán el rumbo del país en los años venideros. Decisiones que sin duda estarán influenciadas por el desenlace de la causa vialidad y por el destino político de Cristina Fernández de Kirchner. Es un caso que trasciende lo judicial y se convierte en un símbolo de la lucha de poder que se libra en la Argentina. Una lucha que, como hemos visto, se libra en los tribunales, en los medios de comunicación y, en última instancia, en la mente de cada ciudadano. Una lucha que, sin duda, seguirá dando que hablar en los próximos meses. Y con esto, llegamos al final de la primera parte de nuestra inmersión en los copitos de Comodoro Pim. En la próxima entrega, seguiremos analizando este documento y sus implicancias, tratando de desentrañar las claves de un caso que tiene en vilo a toda la Argentina. Los esperamos. Retomando nuestra conversación, me gustaría profundizar en un punto que tocamos antes, la comparación que hace Cristina Kirchner entre la causa vialidad y el caso de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. ¿Qué te parece esta estrategia? Es una jugada arriesgada, sin duda, al comparar su situación con un evento tan trágico como la represión del 2001 que dejó un saldo de 31 personas fallecidas. Kirchner busca generar una fuerte empatía con el lector y presentarlo como una víctima de un sistema judicial que considera injusto. Exacto. Ella argumenta que las penas que recibieron los responsables de la represión del 2001 fueron mucho menores que la condena que se le pretende imponer a ella, a pesar de la gravedad de los hechos. Es como si dijera, si a ellos los castigaron con tanta liviandad por causar la muerte de personas, ¿por qué a mí me quieren condenar tan duramente por supuesta corrupción? Exactamente. Y para reforzar este argumento, menciona que el juez Rodrigo Jiménez Uriburu, quien preside el tribunal en la causa vialidad, también formó parte del tribunal que juzgó a los responsables de la represión del 2001. Con esto busca sembrar dudas sobre la imparcialidad del juez y del sistema judicial en general. Es una estrategia que busca deslegitimar el proceso judicial en su contra. Sin duda, al poner en tela de juicio la imparcialidad del juez, Kirchner intenta instalar la idea de que el juicio en su contra está motivado por razones políticas no jurídicas. Ok, entiendo la estrategia, pero más allá de las comparaciones y las acusaciones, ¿qué implicancias políticas podría tener una eventual condena a Cristina Fernández de Kirchner? Las consecuencias serían significativas. Una posible condena e inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner reconfiguraría el escenario político argentino. Podría ser más específico. ¿Cómo afectaría esto al peronismo, por ejemplo? Bueno, el peronismo es un movimiento heterogéneo, con distintas corrientes internas. Una condena a Cristina podría generar un reacomodamiento de fuerzas dentro del movimiento. Podría debilitar el kirchnerismo, la corriente que lidera a Cristina. Es una posibilidad si Cristina es inhabilitada para ejercer cargos públicos. El kirchnerismo perdería su principal figura. El referente a esto podría generar una dispersión de votos y debilitar su poder de negociación dentro del peronismo. Y en ese escenario, ¿quiénes podrían beneficiarse? Podrían emerger otros liderazgos dentro del peronismo o incluso surgir nuevas fuerzas políticas que capitalicen el descontento de los votantes kirchneristas. Es decir, el tablero político podría reconfigurarse de forma impredecible. Exactamente, y esto a su vez podría influir en las próximas elecciones presidenciales. Si Cristina no puede ser candidata, el peronismo tendría que buscar un nuevo candidato o candidata que logre unificar al movimiento y generar consenso entre los votantes. Es un desafío enorme, Cristina. A pesar de las críticas y las acusaciones, sigue siendo una figura con un gran poder de convocatoria dentro del peronismo. Encontrar a alguien que pueda reemplazarla no será fácil. Sin duda, y esto nos lleva a otra pregunta clave. ¿Cómo reaccionaría la sociedad argentina ante una eventual condena a Cristina? Es una pregunta difícil de responder. Argentina es un país con una historia de polarización política y social. Una condena a Cristina podría generar protestas y movilizaciones por parte de sus seguidores, mientras que otros sectores de la sociedad podrían celebrar la decisión judicial. Es un escenario complejo que podría agudizar las divisiones existentes en la sociedad argentina. Y en ese contexto,
¿Qué rol jugarían los medios de comunicación? Los medios de comunicación, como siempre, jugarían un rol fundamental en la construcción del relato sobre la condena a Cristina. Algunos medios podrían enfatizar la gravedad de los delitos por los que se la condena, mientras que otros podrían destacar la presunta persecución política en su contra. Es decir, la batalla por el relato se libraría también en el terreno mediático. Exactamente, y en un contexto de polarización social, la cobertura mediática podría contribuir a exacerbar las tensiones existentes. Entonces, la causa vialidad no solo tiene implicancias legales y políticas, sino también sociales y mediáticas. Así es. Es un caso que trasciende lo judicial y se convierte en un símbolo de la lucha de poder que se libra en Argentina, una lucha que tiene múltiples dimensiones y actores y cuyas consecuencias aún están por verse. En definitiva, la causa vialidad es un espejo que refleja las tensiones, las contradicciones y las incertidumbres que atraviesan la Argentina de hoy. Es una radiografía de un país que busca su rumbo en medio de una crisis económica, social y política profunda. Y en ese camino, el destino de Cristina Fernández de Kirchner se entrelaza con el destino de la Argentina. Su futuro personal y político está ligado al futuro del país, y el desenlace de la causa vialidad podría marcar un punto de inflexión en la historia argentina. Es un caso que nos interpela a todos, que nos obliga a reflexionar sobre el presente y el futuro de la Argentina. Y que nos invita a preguntarnos qué tipo de país queremos construir. Un país dividido por el odio y la confrontación, un país unido por el diálogo y la búsqueda de un futuro común. Son preguntas que debemos responder como sociedad con responsabilidad y con la mirada puesta en el bien común. Porque el futuro de la Argentina está en juego, y todos somos responsables de construirlo. Y en medio de toda esa incertidumbre política judicial, hay un punto que me parece crucial destacar del documento de Cristina Kirchner. Ella habla de una paradoja que a muchos les resonará. Te referís a la idea de que los chorros en realidad gobiernan para el pueblo, mientras que los honestos lo hunden en la miseria. Exacto. Es una afirmación provocadora que no podemos simplemente ignorar. Más allá de si estamos de acuerdo o no con su visión, es un reflejo de una percepción que está arraigada en una parte importante de la sociedad argentina. Claro, hay un sector que ve a los gobiernos peronistas con sus luces y sombras como los únicos que realmente se preocuparon por los sectores más vulnerables. Y en contraposición, ven a los gobiernos que se autodenominan honestos y transparentes como aquellos que implementaron políticas que favorecieron a las élites y profundizaron la desigualdad. Kirchner lo plantea de forma bastante tajante, ¿no? Casi como si dijera que la corrupción es un mal necesario para que el pueblo tenga acceso a sus derechos básicos. Bueno, no sé si llega a ese extremo, pero sí pone en cuestión la idea de que la honestidad en la gestión pública es garantía de bienestar social. Y para ilustrar su punto, compara los logros de sus gobiernos con las consecuencias negativas de los gobiernos de la Rúa y Macri. Exactamente. Destaca el desendeudamiento del país, la creación de empleo, la inversión en educación y la recuperación de empresas estatales durante sus presidencias. Por otro lado, señala el regreso de la FMI, el aumento del endeudamiento y la pobreza durante los gobiernos de la Rúa y Macri. Es un argumento que apela a la experiencia vivida por la gente, a la memoria colectiva de un país que ha pasado por momentos de bonanza y de crisis profunda. Y ahí está la clave de su discurso. No se trata solo de datos económicos fríos, sino de emociones, de percepciones, de una narrativa que conecta con las vivencias de un sector importante de la sociedad. Es un discurso que busca interpelar al corazón, no solo a la razón. Exactamente. Kirchner busca generar una identificación emocional con su relato, presentándose como la defensora del pueblo frente a un sistema que la persigue injustamente. Ok, entiendo la lógica de su estrategia. Pero volviendo al documento, hay un punto que me genera mucha inquietud. Kirchner habla de la persecución judicial como un método para disciplinar a la clase política. Sí, es un tema complejo y preocupante. Ella plantea que esta persecución busca enviar un mensaje a otros líderes políticos, sociales y sindicales. Es como si dijera, miren lo que me pasa a mí por enfrentarme al poder. Si ustedes hacen lo mismo, les espera el mismo destino. Exactamente, es una forma de generar miedo, de silenciar las voces disidentes. Y esto atenta contra la esencia misma de la democracia, ¿no? La posibilidad de disentir, de debatir, de cuestionar al poder sin temor a represalias. Sin duda, una democracia sana necesita del debate abierto y plural, donde todas las voces puedan expresarse libremente sin importar su ideología. Y en este sentido, el documento de Kirchner nos plantea una pregunta fundamental. Te referís a la pregunta sobre la independencia del Poder Judicial. Exactamente. Si la justicia se utiliza como un instrumento de persecución política, entonces la democracia está en peligro. Es una reflexión que debemos hacernos como sociedad. Necesitamos un Poder Judicial independiente e imparcial que esté al servicio de la justicia, no de intereses políticos o económicos. Un poder judicial que garantice el debido proceso,
la igualdad ante la ley y la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Y en este sentido, la causa vialidad se convierte en un caso emblemático que pone en evidencia las tensiones y las contradicciones que atraviesan nuestro sistema judicial. Es un caso que nos interpela a todos, que nos obliga a reflexionar sobre el estado de nuestra democracia y el futuro de nuestro país. Y a partir de este caso podemos preguntarnos qué tipo de Argentina queremos construir. Una Argentina donde la justicia sea un instrumento de persecución o una Argentina donde la justicia sea un pilar fundamental de la democracia. Son preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero que debemos debatir como sociedad con responsabilidad y con la mirada puesta en el bien común. Porque el futuro de la Argentina está en juego y todos somos responsables de construirlo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en documento Los Copitos de Comodoro Pi de Cristina Fernández de Kirchner. Esperamos que esta conversación haya sido enriquecedora y los haya invitado a reflexionar sobre la compleja realidad argentina. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.